Vamos a ir avanzando la clase de hoy. Ustedes recuerden que, que ya hemos firmado la orden de trabajo, ya hemos firmado el contrato con el comitente, que ese comitente, recuerden, podía ser una persona física o podía ser una persona jurídica. Estoy mintiendo, chicos, perdonen. Que ese comitente dijimos que podía ser una persona física o podía ser una persona jurídica. Ya tenemos el contrato firmado, ese contrato ya ha pasado, el contrato ese ya lo hemos firmado según los tipos de encomienda, que será una encomienda total o parcial para hacer un proyecto y o dirección técnica, según lo que ya estuvimos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de ponernos a diseñar. Nosotros sabemos que nosotros estamos muy formados para el diseño y en realidad nos encanta diseñar. El diseño es para nosotros una pasión. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer antes de comenzar a diseñar? Incluso antes de firmar esa orden, para decirle a ese cliente si realmente ese contrato, esa encomienda que nos quiere hacer es viable. Bueno, verificar varios aspectos. Verificar que el código de planeamiento urbano nos permita edificar eso que ese cliente quiere ahí. Para eso, ya vamos a ver el código de planeamiento urbano en las próximas clases. Tendremos que verificar si el cliente, ese que nos ha hecho la encomienda, está capacitado para hacernos la encomienda. Recuerden cuando vimos la clase con el doctor Coletti, cuando vimos todos los tipos de personas y las capacidades que tienen que tener esas personas. Hemos verificado si el comitente es el propietario, es decir, el que es el propietario es el que realmente va a figurar como el propietario en los planos municipales que nosotros vamos a presentar. Entonces, esta parte de las verificaciones es muy importante, muy importante. Y también verificar si el terreno ese también está habilitado para que nosotros podamos desarrollar ese emprendimiento. Si ese tiene algún impedimento jurídico, como por ejemplo que tenga una hipoteca, que tenga una expropiación diferida, que tenga una servidumbre de visto, una servidumbre de paso. Es decir, son una serie de conceptos jurídicos que mínimamente tenemos que manejar para poder decirle a nuestro comitente, a nuestro cliente, si ese proyecto que él quiere encomendarnos es viable. Y para poder darle esa respuesta al cliente, lo que nosotros vamos a tener que hacer es estudiar el tema de los derechos reales, que es el tema de esta clase. ¿Recuerdan cuando el doctor Coletti les decía la vez pasada que el tema de contratos eran derechos personales, porque vinculaba a las personas entre sí? Es decir, el comitente va a firmar un contrato con el arquitecto para hacer una encomienda profesional. ¿Bien? Entonces se vinculaban las personas entre ellas. Acá el tema de los derechos reales versa sobre los derechos. Se ve acá. Yo no sé por qué me aparece esa cuestión. Sí, Adriana, sí se ve. Para eso nosotros vamos a tener que pedir en el registro inmobiliario, que está acá en la Salta 19, un informe de la situación jurídica de ese terreno. Entonces, esta es la minuta del registro inmobiliario, esto es lo que el registro nos va a entregar a nosotros. Entonces, ustedes acá podrán ver que acá figuran todos los datos del terreno. Acá se me ha superpuesto una imagen que no va. Bueno, entonces acá tenemos, arriba, todo en el sector de arriba tenemos todos los datos del terreno, como por ejemplo la matrícula que tiene el terreno que se le ha asignado, la ubicación del inmueble, en qué calle está, cuál es la nomenclatura catastral que tiene ese inmueble,
es decir, qué número de parcela, en qué sección se encuentra, en qué circunscripción, cuál es el padrón que tiene. Luego, a continuación, acaba de figurar quiénes son los linderos. Acaba de decir que las medidas del terreno y quiénes son los linderos. Entonces acaba de figurar que ese terreno tiene una medida de tanto de frente por tanto de fondo, que lindan al este, al oeste, al norte y al sur, cuáles son los linderos que tienen. Y después acá van a aparecer, acá hay como 3 cuadros, los distinguen en este primer cuadro que habla sobre la titularidad. Entonces, ahí nos tiene que figurar, ese cliente que ha venido a hacernos la encomienda, tendrá que figurar acá, en este primer cuadro. Acá tendrá que decir, por ejemplo, el señor XX es el propietario, tiene el dominio, o el señor XX más el señor Y son copropietarios y tienen el condominio. Entonces acá van a aparecer, tienen que aparecer los datos de esa persona física o jurídica. Si decimos que es una persona física, entonces será la Adriana de la Vega, es propietaria de este inmueble. Y si fuese una persona jurídica, dirá el Club San Martín, propietario de este inmueble, es el que nos va a hacer la encomienda. Entonces tendrá que figurar el Club San Martín también en la orden de trabajo, pero tiene que figurar acá como que es el propietario. Y si son copropietarios, tendrán que figurar las personas físicas, que son las propietarias y las que nos van a hacer la encomienda, y los que van a firmar ese contrato de obra intelectual. En el segundo cuadro, recuerden que yo les estaba diciendo que verificar si el terreno tiene algún impedimento jurídico. Entonces decíamos que puede haber hipoteca, que puede haber expropiaciones, puede haber servidumbres. Entonces, en este segundo cuadro aparecerán las hipotecas, y si hubiera hipoteca, dirá hipoteca a favor del Banco Francés o del Banco Galicia, o aparecerá alguna servidumbre, entonces acá tendrá que decir que es una servidumbre de visto, una servidumbre de paso, a favor de qué persona. Si hay una expropiación, tendrá que decir entonces que es una expropiación diferida, que ha salido por ley tal y que está diferida para que esa expropiación se perfeccione en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Todos esos datos tendrán que figurar acá. Y si es que hubiese alguna de estas inhibiciones, hipotecas, servidumbres, expropiaciones, acá está la tercera columna donde dice cancelaciones. Entonces yo tendré que verificar si esa hipoteca ya ha sido cancelada. Estoy viendo que no ha sido cancelada porque no hay ninguna cancelación inscrita. O sea que ese terreno de ese cliente mío que quiere, que me está encomendando para que yo le haga un emprendimiento inmobiliario, resulta que tiene una hipoteca, una servidumbre y una expropiación. Y ninguna ha sido cancelada. Tenemos un problemita, ¿no? Tenemos que entonces verificar bien si es que vamos a poder llevar adelante ese proyecto. Para esto, entonces, es importante que nosotros conozcamos el tema de los derechos reales, porque está atravesado este tema en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Bien? Entonces vamos a definir qué son los derechos reales. El Código Civil y Comercial, en el artículo 1882, dice que es el derecho real es el poder jurídico, es decir, el poder que nos da la ley, con una estructura legal que se ejerce sobre el objeto. Y bueno, los objetos pueden ser bienes, pueden ser muebles o inmuebles. Entonces acá tenemos que el objeto puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser un auto, puede ser una retroexcavadora que hayamos comprado que tengamos como empresa constructora, puede ser un libro, etc. Dice que se ejerce sobre este objeto en forma autónoma y que atribuye al titular las facultades de persecución y preferencias, y las demás que están previstas en el código, que ya la vamos a ver. Entonces, entonces estamos diciendo que es el derecho que vincula a la persona con el objeto. ¿Y cuál es ese objeto? El objeto del derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de esa cosa que constituye el objeto, por el todo o por una parte indivisa.
Entonces vamos a ver qué son esos bienes sobre los cuales nosotros vamos a ejercer ese derecho real. O el cliente nuestro es el que ejerce ese derecho real. Entonces tenemos que los bienes pueden ser materiales, y los bienes materiales son las cosas, que las cosas son cosas tangibles. Y los bienes inmateriales son la luz, la energía, los créditos, una propiedad intelectual, son bienes inmateriales. Y los bienes y las cosas, dice. Los bienes materiales se llaman cosas. Y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Ahora vamos a ver la clasificación de las cosas. Mínimamente vamos a hablar un poquito de las cosas para que sepamos, conozcamos un poco sobre qué se van a ejercer estos derechos reales. Entonces, las cosas se clasifican en relación a sí mismas, pueden ser cosas muebles o inmuebles. Son cosas muebles aquellas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Bien, o sea, yo puedo desplazar un libro, puedo desplazar el auto, esas son las cosas muebles, aquellas que pueden desplazarse. Las cosas inmuebles son aquellas cosas que no pueden desplazarse y que son inmuebles por su naturaleza, como por ejemplo un terreno es inmueble por su naturaleza, o son inmuebles por su naturaleza las cosas que están incorporadas de manera orgánica a él. Por ejemplo, los árboles, un bosque, es inmueble por su naturaleza y de manera orgánica. Y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre, como por ejemplo las minas, las aguas subterráneas, son inmuebles por naturaleza porque se encuentran bajo el suelo sin que el hombre las haya puesto ahí. Y son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable, por ejemplo, los materiales de construcción. Cuando yo los materiales de construcción, al ladrillo, al hormigón, al hierro, lo incorporo al suelo y quedan inmovilizados al suelo, se transforman en inmuebles por accesión. Otra clasificación son las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas cosas que pueden ser divididas sin que ellas sean destruidas. Es decir, que aunque yo divida la cosa existe como tal y funciona como tal perfectamente. Por ejemplo, un auto no es divisible, porque si yo lo parto al auto, voy a tener dos pedazos de auto, o si reparto el auto, uno se queda con la carrocería, otro con el motor, otro con las ruedas. Bueno, lo estoy dividiendo al auto, pero me están quedando partes que no son auto. Entonces estamos hablando que el auto es algo que es indivisible. ¿Bien? Entonces decimos que la cosa es divisible cuando puede ser dividida y la cosa puede seguir siendo cosa. Por ejemplo, la tierra. La tierra es un bien que es divisible. Ahora, la tierra es eternamente divisible, o sea, que admite divisiones y subdivisiones, y no porque llega un punto en que existen medidas de terreno que ya no van a funcionar como terreno si yo las divido. Entonces aquí lo que tenemos presente es la unidad económica mínima que nos sirve para que dividiendo ese terreno, el terreno pueda funcionar como tal. Y bueno, las unidades económicas mínimas van a variar según de qué tipo de explotación hablemos. Si es un loteo de viviendas, bueno, acá en Tucumán tenemos que el lote mínimo en la ciudad es de 10 por 30. En Yerbabuena, el lote mínimo, creo, para dividir es de 20 por 30 o 30 por 30, no lo recuerdo bien. Pero si queremos explotar la soja, ¿y cuál es la unidad económica mínima para que ese terreno sirva para la explotación de la soja, de la caña de azúcar, etcétera? Y así entonces vamos a considerar que esas unidades, esa tierra podrá ser divisible mientras se respete la unidad económica mínima para la cual la estamos dividiendo.